En su primer día completo de actividades como presidenta del Perú, Keiko Fujimori lideró la primera sesión de su Consejo de Ministros. Informó la presidencia que se iniciaron ya también las acciones para atender las principales prioridades del país, entre ellas la seguridad ciudadana. Se informó que se solicitará al Congreso facultades legislativas para promover un paquete de reformas económicas, entre ellas ajustes tributarios, apoyos a las micro, pequeñas empresas, fomento de la formalización económica, entre otros. Pero desde su primer mensaje, como se lo reportamos ayer, Keiko Fujimori, la presidenta del Perú, apuntó a dos temas prioritarios, el de la seguridad y también el de los efectos del fenómeno del Niño. Vamos a hablar de todo ello, de la economía, con Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas del Perú, actual presidente del Consejo Fiscal Peruano. Qué bueno verte, Alonso. Gracias por esta oportunidad. Evidentemente que nos interesa primero la emergencia inmediata, que es la del fenómeno del Niño que la presidenta describió, y preguntarte cómo están las cosas hoy día. ¿Qué regiones están más afectadas? ¿Cuáles son esos riesgos? Sí, bueno, gracias por la invitación, Gabriela. Bueno, hasta el momento es clima, es temperatura, ¿no? Y eso afecta básicamente pesca y agro, algunos cultivos, ¿no? Pero llegada la época de lluvias, que en Perú es básicamente entre diciembre, enero y marzo, es cuando puede haber los mayores desastres, afectación de infraestructura, de viviendas, riesgo de vida, interrupción de vías de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, la preparación, ahora van a tener que correr en los próximos cortos meses para poder descolmatar ríos, defensas ribereñas, preparar logística, traer maquinaria en distintas regiones. Normalmente lo que ocurre en un niño en Perú es en la costa norte hay muchas lluvias, en la costa sur hay sequías, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que ocurre más allá de cambios de temperatura, ¿no? Sí, claro. Y mencionaba como una prioridad inmediata esa preparación. Pero hay otros temas que tú muy bien sabes que mencionó dentro de estos 7 áreas que describió de trabajo. ¿Cuáles verías tú son las prioridades en este momento inmediatas también? Mira, lo de urgencia, como señalaste, es fenómeno del niño, prevención y preparar la respuesta y eventualmente esperemos no reconstrucción. Y lo otro Sí. es seguridad ciudadana, combate a la delincuencia, porque ha sido parte central de su campaña, ¿no? Orden. Entonces eso es lo prioritario, urgente. Pero ya presentaron ya un pedido de facultades legislativas que es sumamente amplio. Nunca había visto un pedido de facultades tan amplio del Congreso de la República. Vamos a ver qué ocurre allí, ¿no? E incluye una serie de temas económicos, sociales, sectoriales, transversales, tributarios, de gasto, políticas sectoriales en muchísimos sectores específicos, minería, agro, construcción, manufactura, de todo, ¿no? Y además, como bien señalaste en tu introducción, también algunas medidas enfocadas en la microempresa, ¿no? Lo que hay como un común Te denominador entiendo. también Perú ha es, sido una economía que pese a toda esta... Ajá. no sé si te decía, lo que hay es un común denominador de tratar de desregular algunos sectores que podrían estar sobreregulados, ¿no? Esperemos que se busque regulación adecuada, ¿no? Destrabar proyectos de infraestructura paralizados, etcétera, etcétera, es parte también de lo que está haciendo buscando, ¿no? Y también algunas normas de carácter laboral específicas, ¿no? Te entiendo. Ahora, te decía yo, si hay una característica peculiar del Perú es que pese a todas las crisis que se han vivido políticas, la economía ha sido de alguna manera pues blindada, ha sido atendida desde la óptica de que no se ha transmitido toda esa crisis política en la economía. Pero si tú tuvieras que articular lo que hay que hacer de manera inmediata, porque tienes un país que tiene altísima informalidad, tiene sectores importantísimos, es un gran exportador el Perú, pero necesita también que a nivel técnico estén las capacidades. ¿Qué dirías? ¿Qué sugerirías tú? Tiene que enfocarse, creo, en medidas, más allá de lo urgente, en medidas que generen capital humano y productividad en la economía, ¿no? Para tratar de combatir esta alta informalidad. Eso pasa por lo que llamamos economistas políticas de oferta, ¿no? Pero también pasa por ver dónde hay excesos regulatorios o muchas rigideces en la legislación, ¿no? Esa es una parte. Otra parte importante es que había una descapitalización muy grande del sector público en los últimos años, ¿no? Entonces necesitan nuevamente incorporar capital humano para poder generar buenas políticas públicas, ¿no? Para una interacción saludable entre sector público y sector privado. Y lo último, te diría, es el Congreso de la República en los últimos años, por una interpretación que ya revirtió, acaba de revertir el Tribunal Constitucional,
aprobó una serie, centenares de leyes con impacto fiscal enorme que no han sido incorporados en marcos macrofiscales, y eso genera una presión fiscal enorme y tiene que revertirse algunas de esas medidas y ordenarse la parte fiscal también. Perú tiene deuda baja, pero lo que podríamos ver es déficits crecientemente altos en el tiempo, y esa es una fortaleza que el Perú no puede perder, ¿no? Te entiendo. Como presidente actual del Consejo Fiscal peruano, te pregunto, se lanzaron muchas, digamos, anuncios en relación con la construcción de infraestructura. ¿Están las condiciones dadas para que el gobierno entre solo? ¿Están las condiciones dadas para lograr estas alianzas público-privadas? ¿Cómo estás viendo posible lo que se prometió? Hay muchas trabas a nivel operativo, por eso te dije, hay que fortalecer mucho el capital humano en el sector público, incluyendo en asociaciones público-privadas, para que cuando los proyectos se adjudican puedan finalmente entrar en etapa de ejecución. Eso es una parte, pero la otra es que los ofrecimientos, por su escala, básicamente exceden largamente el espacio fiscal que tiene el gobierno bajo una trayectoria fiscal razonable. No digo la actual, digo una razonable, así sea más expansiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tareas por ahí: priorizar y ordenar todos los marcos de infraestructura de manera que se puedan ejecutar los proyectos, ¿no? Y hay que ordenarlos, ¿no? Porque no se puede. Ha anunciado 7 líneas de metro, 4 más en Lima, 3 en otras regiones, 2 trenes de cercanías, carretera, una carretera enorme, una carretera central y otras múltiples carreteras. El presupuesto no alcanza para tanto, ¿no? Ahí tienen que ver qué priorizan, ¿no? Claro, habrá que priorizar. Bueno, pues es apenas un acercamiento de lo que se viene para Perú, para la economía en los próximos meses. Gracias, Alonso, por la oportunidad de tu análisis. Buenas noches. Buenas noches, gracias.